Agradecemos nuevamente la presencia de todos los asistentes. Vamos a continuar con el programa en la mesa Periodismo y Migración, que estará a cargo el doctor Luis Escala Rabadán, director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, y quien estará moderando la mesa a continuación. Buenas tardes a todas, a todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí presentes, especialmente después de la hora de la comida, un viernes por la tarde, lo cual creo que es un indicador duro de cuánto interés ha despertado este foro sobre migración y cultura. Nuevamente les damos las gracias a todos. Agradecemos en buena medida, pues, para comenzar por el comienzo, a los organizadores de este foro. Yo creo que es todo un acierto poder tener un espacio para hacer la reflexión sobre la confluencia de estos temas, migración y cultura. Y a nosotros, incluso yo hablo desde lo particular, pues nos ha dado un gusto enorme el poder ser parte de esta muy fructífera serie de jornadas. ¿Por qué algo como periodismo y migración? Probablemente algunos se pregunten por qué incluso cerrar estas jornadas sobre migración y cultura con algo como periodismo y migración. Bueno, pues a mí se me ocurre, y esto es algo que a mí se me ocurre para ver si después pudiéramos desarrollarlo después de las presentaciones o como parte de las presentaciones de nuestros distinguidos invitados. Es que si le pensamos un poco, hay una relación muy clara entre lo que es migración, cultura y periodismo, entre otras cosas porque el periodismo y los medios de comunicación son una forma, un fenómeno cultural clarísimo, que es el tema de la representación. El tema de la representación cultural está en el centro de los estudios culturales, y en la era contemporánea nosotros conocemos o nos damos cuenta, nos enteramos y a veces nos educamos en buena medida por estas representaciones que nos presenta los medios de comunicación, pero particularmente el periodismo. Entonces, estas imágenes, estas narrativas que nos construyen, buenas o malas, objetivas o tergiversadas, nos las proporciona en buena medida un ejercicio como el periodismo. De ahí la importancia de que tomemos un momento para hacer una reflexión al respecto. De hecho, pues probablemente varios de ustedes, si se ponen a pensar, probablemente lo que saben sobre el tema de migración o incluso migración y cultura no necesariamente proviene del trabajo que hacemos los analistas, no necesariamente proviene de los libros, artículos que se escriben en el COLEF, en las universidades, en otros centros de investigación, sino proviene en buena medida por el trabajo que desarrollan los y las periodistas hoy en día, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que algo que hemos estudiado mucho los migrólogos, como es la migración de tránsito por México. Bueno, pues frente al cúmulo de trabajos que tenemos, creo que nada rivaliza con un trabajo como el que ha desarrollado un periodista como Óscar Martínez. Probablemente conocen varios de ustedes el libro sobre la bestia, ese libro que se llama Los migrantes que no importan, ¿no? Y que el título en sí mismo ya es emblemático. Bueno, pues esto creo que ha contribuido enormemente para que se conozca más y mejor lo que está ocurriendo en ese tipo de ámbitos. Y finalmente también como un pretexto a ver si lo podemos desarrollar en la discusión, y si no, bueno, pues desarrollaremos los temas que planteen nuestros invitados. Periodismo, migración y diversidad cultural, ¿no? Porque en buena medida eso, el tema de la diversidad cultural es lo que de alguna manera es el punto de partida, el pretexto para este evento. Bueno, pensemos hasta dónde ejercicios como el periodismo y las imágenes que nos ofrece el periodismo y los medios de comunicación contribuyen o son a veces un obstáculo para el tema de la diversidad cultural. Es decir, hasta dónde el periodismo nos permite aprender. Yo creo que es el gran reto de la diversidad cultural, nos enseña a aprender a vivir con el otro, con los otros.
Nosotros que vivimos aquí en Tijuana y que tenemos acceso a los medios de comunicación de la ciudad de San Diego y de California, por ejemplo, pues si alguien ve las imágenes que presentan sobre los migrantes en general, pero sobre todo los migrantes mexicanos en canales como Fox News, bueno, ahí hay una buenísima lección de cómo los medios educan a una audiencia, sobre todo estadounidense, sobre qué son los mexicanos y cómo el asunto del estereotipo y el racismo, de hecho, pues tienen en esto una vertiente muy importante. Algunos de ustedes probablemente conocen a varios conductores de televisión en Estados Unidos, por ejemplo, el más famoso yo creo que es Lou Dobbs, que durante mucho tiempo fue un recalcitrante anti-inmigración de los mexicanos y todavía hasta la fecha lo es, o gente como Bill O'Reilly con el O'Reilly Factor, ese programa en donde realmente demonizaba terriblemente la presencia de los mexicanos con una serie de metáforas y alegorías como la invasión, el problema, etcétera, ¿no? Bueno, pero no voy a abundar mucho más al respecto porque, bueno, ese es el trabajo, es el problema de ser un académico, ¿no? Que uno no sabe dónde parar. Bueno, en esta mesa, y vamos a aprovechar que tenemos a 3 distinguidos invitados, pues creo que eso nos va a dar tiempo no solo de sus presentaciones, sino de una, espero, buena discusión al respecto. Tenemos en primer lugar a don Pedro Ochoa Palacio, director del Centro Cultural Tijuana, a quien aprovecho de paso para agradecerle por su hospitalidad y por ser tan buen anfitrión aquí con nosotros. Tenemos también a Javier Solórzano Sincer, un reconocido periodista, y tenemos finalmente también al licenciado Gerardo Estrada Rodríguez, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional. Bueno, entonces en primer lugar vamos a darle el piso a don Pedro Ochoa Palacio, quien es promotor cultural con interés en temas fronterizos y migratorios, ha sido director del Sistema Municipal de Bibliotecas y director de Acción Cívica y Cultural del Ayuntamiento de Tijuana, así como subdirector del Centro Nacional de las Artes de Conaculta. En el sector público se ha desempeñado como subdirector de la Unidad de Audiencias de Presidencia de la República, coordinador de delegaciones del Instituto Nacional de Migración, entre otros cargos. En el ámbito académico ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad de Tijuana. Cuenta con múltiples publicaciones como El Huevo, El Secut o La Gallina, el Movimiento Cultural, y 20 aniversario del Centro Cultural Tijuana, editados por el Centro de la Cultura Secut CNCA. Bueno, pues sin más, le damos la palabra a don Pedro. Muchas gracias, doctor. Bien, siguiendo el orden de las mesas que han precedido, donde se puede migrar de un tema a otro, así lo voy a empezar. El tema es, evidentemente, el gran tema es migración y cultura, y esta en particular, el tema de migración y periodismo. Pero para contextualizarlo tengo que hablar de lo que conozco, que es la presencia cultural de los mexicanos en los Estados Unidos. La migración mexicana hacia los Estados Unidos ha crecido de manera insospechada en las últimas décadas. Tan es así que por primera vez rebasa a los porcentajes, a los componentes de la población afroamericana en los Estados Unidos. Por primera vez los mexicanos son más que los afroamericanos. Al mismo tiempo que las rutas tradicionales se han fortalecido, se han abierto nuevas rutas y nuevos destinos de la migración. La composición de los flujos migratorios también se ha diversificado. De ser tradicionalmente una migración de hombres en edad productiva, se ha disminuido la edad de los migrantes y se han incorporado también mujeres a la migración. Es decir, ya no migran hombres solos, sino migran familias completas. Los migrantes van y vienen de todas partes. De ser un fenómeno focalizado por la geografía, el género y la ocupación, se ha convertido en un fenómeno general, múltiple y masivo. Crece el número de hogares que depende del envío de las remesas y la mano de obra mexicana ha ampliado su presencia en el mercado laboral. Ya no solo hay mexicanos en los campos agrícolas, sino también en los servicios, la industria especializada como la del petróleo, en la cual representan casi el 80%. Pero también el número de empresas de origen hispano es cada vez mayor. Por supuesto, también en las Fuerzas Armadas, donde representan el 9%. Las manifestaciones de la migración
se encuentran en muchos aspectos de la vida no solamente de México o de Estados Unidos, sino de ambos países. Es el fenómeno social que más vincula a los Estados Unidos con México. En este sentido, se quiera aceptar o no, es un fenómeno tan mexicano como norteamericano. Un librito que leí hace unos años, Carolina Brettel y James Holyfield, en Teoría de la Migración, hablando a través de las disciplinas, sugieren estudiar el fenómeno a través de un marco multidisciplinario, como han sido el desarrollo de estas mesas. Sugieren estudiarlo a través de las ciencias sociales. ¿Qué significa la migración para la antropología, para la demografía, para el derecho, las ciencias políticas y la sociología? Me concentraré, por supuesto, en el tema cultural. Para Carolina Brettel, la antropología tiende a contextualizar la migración en la etnografía. El objetivo final de la antropología son las comparaciones de los encuentros culturales que hagan posible generalizaciones a través del tiempo y el espacio. Los antropólogos, dice Brettel, están interesados en el quién, cuándo y por qué de la migración. Buscan la visión etnográfica de la experiencia de iniciar ser inmigrante y su significado, de los migrantes en sí mismos, de los cambios sociales y culturales como resultado de dejar un contexto social y entrar en otro. La antropología explora el impacto de la migración y la inmigración en las relaciones sociales entre las personas que tienen los mismos antecedentes étnicos y culturales. Las preguntas básicas de la antropología son de qué manera la migración produce efectos y cambios culturales y en qué medida afecta la identidad de los migrantes en las sociedades receptoras. Los mexicanos en Estados Unidos han mantenido los aspectos básicos de la identidad cultural, como muestra el proyecto Identidad Latina en California, una encuesta auspiciada por Edward James Olmos, entre otros estudios en el cual se puede apreciar que los hispanos en California, mayoritariamente mexicanos, lo siguen siendo hasta la tercera generación. En este estudio hay al menos 4 elementos estables de la identidad cultural. A pesar de que es difícil medir aspectos que en principio parecen ser tan subjetivos como la identidad, el estudio de referencia está basado en monitoreos empíricos. ¿Cuáles son, según este estudio de la identidad en California, los 4 elementos que han mantenido estable la identidad? Ustedes saben, voy a abrir un paréntesis dentro del paréntesis, que se usa de manera indistinta el vocablo para mencionar la población hispana o la población latina. Lo que he podido estudiar es que el concepto hispano es un concepto del censo de los Estados Unidos. Por eso se considera, por lo tanto, una condición impuesta. Las comunidades mexicanas más radicales, más progresistas, prefieren el concepto latino, que es mucho más abarcante. En este sentido, se podría decir que hispano refiere a la demografía y a la economía y latino a la cultura. Estos son los 4, cierro el paréntesis, estos son los 4 elementos en los cuales se puede evaluar estos 4 elementos de la estabilidad de la identidad cultural de los mexicanos: la familia, la cultura, la religión católica y ser hispanoparlante. Más del 96% de la muestra halla su identidad en la familia, sigue siendo la familia el eje de las relaciones sociales. La cultura mexicana es importante para el 84% de los encuestados. Este porcentaje mantiene el alto orgullo de ser y de sentirse mexicano a pesar de ser segunda o tercera generación. La religión católica, el 78% de los entrevistados tiene creencias y prácticas católicas cuando no ha sido la religión mayoritaria en los Estados Unidos. El 67% en tercera generación es hispanoparlante. Se habla inglés en el negocio y en el trabajo, pero en la casa, con los amigos, se sigue hablando español, lo cual no deja de ser muy relevante. En el plano nacional, el reciente estudio de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, uso del lenguaje y capacidad de hablar inglés, de 2010, el número de hispanos que hablan español en sus hogares aumentó de 17.3 millones en el 2000 a 28.1 millones, lo que representa un incremento del 62%. Pero los incrementos más significativos son en aquellas áreas en donde no pensábamos que la población mexicana o hispana fuera tan grande. 193% en Nevada, 164% en Georgia, 151% en Carolina del Norte. Sin embargo, California, Nuevo México y Texas son los estados en los cuales más se habla español. No deja de ser relevante también el fenómeno Spanglish
que es lingüístico y cultural a la vez. El reconocido ensayista Ilan Stavans ofrece varias definiciones. Señala que es como ir y venir de un código lingüístico a otro, el insertar invenciones lingüísticas en la otra lengua, o incluso el uso de las construcciones del inglés, aun cuando se habla continuamente en español. Es decir, el Spanglish no solamente es un fenómeno de los mexicanos o de los latinos, sino también de los angloamericanos. Según el escritor de Condición Hispánica, me sigo refiriendo a Ilan Stavans, el uso del Spanglish no se limita a la población hispana, sino que es utilizado por otros sectores de la población por razones profesionales o laborales. Hago otro paréntesis. Ilan Stavans es famoso, entre otras cosas, porque tradujo hace algunos años el primer capítulo del Quijote completamente al Spanglish, ¿no? Se lo recomiendo mucho, se consigue en Internet. Reconoce asimismo que el Spanglish ha surgido de la necesidad de comunicación de las clases trabajadoras y eventualmente las clases altas y eruditas comenzaron a prestarle atención. Al coincidir con Stavans, se agregaría que el fenómeno no ha gozado de buena fama, sobre todo en los medios académicos mexicanos, que lo han definido como una deformación de la lengua o una impureza idiomática. Recordemos simplemente el primer capítulo del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, El Pachuco y otros extremos, en donde afirma: el Pachuco ha perdido toda su herencia, lengua, religión, costumbres, creencias. Más adelante, el hibridismo de su lenguaje y de su porte me parecen indudable reflejo de una oscilación psíquica entre dos mundos irreductibles y que vanamente quiere conciliar y superar, el norteamericano y el mexicano. Pero expresiones como te llamo para atrás, la marqueta, la troca, o vamos a lonchar, o gelpéame a puchar la troca, son solamente muestras del inicio de un proceso complejo de hibridación cultural, en el cual el lenguaje ha jugado una parte fundamental y ha sido rico en la cosecha de frutos culturales, algo que Paz quizás no pudo prever, no pudo imaginar, quizás tampoco lo pudo entender. Es Octavio Paz, el primer capítulo, El Pachuco y otros extremos. No dudo que sea un gran libro y que tiene otros capítulos excepcionales, pero este no goza de buena fama en los medios académicos mexicoamericanos. Durante los 60 se habló de cultura chicana, quizás limitada y se reducía a un movimiento contestatario y muchas veces separatista. Hoy la cultura latina en los Estados Unidos es más participativa, abierta y que se abre al diálogo cultural sin prejuicios. Sin embargo, la presencia cultural no se limita a ser un fenómeno de identidad o lingüístico solamente. Carlos Fuentes ha dicho que la migración mexicana es fundamentalmente una migración cultural y que hay un México dentro de Estados Unidos y de creer por los números no es un México modesto, tampoco es un país invisible, pesa, grita, produce riquezas e insólitas manifestaciones culturales. Hay una visión muy distinta entre los ojos de Fuentes y los de Paz. La producción artística mexicana en los Estados Unidos o mexicoamericana ha sido desde el principio muy generosa. En la segunda mitad del siglo XX, tanto en la literatura, el teatro, las artes plásticas, hay registro de la presencia cultural propiamente. Destacan, un libro quizás en la primera edición la hace el Colegio de la Frontera en Tijuana, Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, de 1928, del periodista mexicano Daniel Venegas. Es considerada la primer novela chicana, ya no mexicana, tampoco norteamericana, con lo cual se evidencia que el fenómeno de la hibridación cultural aparece muy pronto. La obra chicana llega hasta nuestros días con autores como José Antonio Villarreal, Ernesto Galarza, Arturo Islas y, sobre todo, Sandra Cisneros. A principios de los 20 se desarrolla la edad de oro del teatro español. En esta época, solo algunos muy pocos mexicanos logran participar en la industria cinematográfica como actores, extras, técnicos, por lo cual la mayoría se dedica al teatro. El muralismo llegó a Estados Unidos en los 30 con obras como El Prometeo de Orozco en el Pomona College de Claremont, de Siqueiros en Olvera Street de Los Ángeles o de Rivera en San Francisco, Detroit y Nueva York. La temprana presencia de los representantes del muralismo se convertirá en una inspiración para movimientos plásticos posteriores, como decía hoy en la mañana el doctor Valenzuela, que recuperan el arte mural de manera amplia. Es más, el muralismo es una de las primarias manifestaciones del arte chicano y mexicoamericano, en Los Ángeles, San Diego, Nueva York y Chicago.
El muralismo cumple con las funciones de llegar a las masas y de expresar una bandera de protesta. Aunque el arte chicano propiamente dicho surge en 1965 como expresión de apoyo al trabajo Agrícolas Unidas que encabezará César Chávez, muy pronto se volvería un producto más urbano que rural, conservando siempre su espíritu combativo. Por ahí no termina todo. Según el urbanista norteamericano Mike Davis, Estados Unidos está en proceso de convertirse ¿en qué creen? En una nación latina. La latinización de los Estados Unidos, dice Davis, es un proceso trivial y profundo a la vez, es decir, tan superficial como trascendente, pero que cambiará para siempre el ADN cultural de los Estados Unidos. Comercialmente se advierte en la lucha de las clases medias, comprar música en español como Ricky Martin o Jennifer López, se podrían agregar Alejandro Fernández, Thalía o Marc Anthony, pero esta imagen es insuficiente y forma parte de la trivialización y resistencia de la industria cultural norteamericana. El proceso es mucho más profundo y al mismo tiempo por primera vez aparece una intelectualidad latina a escala nacional que lo mismo lee a los autores norteamericanos como a los mexicanos y que entiende muy bien la dinámica entre cultura popular e industria mediática. Los intelectuales y artistas latinos están reinventando la vanguardia intelectual de los Estados Unidos. Por otra parte, la manifestación de la cultura popular, por llamarle de alguna manera, también se ha modificado de forma notable. Según el propio Mike Davis, en Urbanismo Mágico, dice, en el mundo feliz del Tratado de Libre Comercio, un pueblo solo sobrevive si se reproduce a sí mismo, con sus redes laborales, sus tradiciones, sus creencias religiosas, sus santos, en dos locaciones permanentes. El talento del pueblo hace este trabajo y eso es lo que distingue a los nuevos inmigrantes mexicanos de los antiguos chicanos. Aquí voy yo al tema de los medios de comunicación. De manera reciente, la presencia latina ha impactado de manera particular en los medios de comunicación y el cine. En el caso de la televisión, hay dos poderosas cadenas de televisión, Univisión y Telemundo. De la primera, señalado en New York Times, se trata de la cadena de mayor expansión en el país, mayor incluso que la expansión experimentada por la ABC, CBS y NBC, sin considerar más de 100 canales locales en español. Según el investigador Ilan Stavans, ninguna minoría inmigrante anterior en los Estados Unidos había tenido dos cadenas de televisión en su propio idioma y con presencia nacional. El caso del radio no es menos sorprendente. Hay centros urbanos como Los Ángeles, Miami y Chicago, donde radiodifusoras en español acaparan las audiencias locales. El número de emisoras locales se ha multiplicado en los últimos años, alcanzando una cifra aproximada de 500 emisoras en español. Los ejemplos son impresionantes. En California, por ejemplo, hay más estaciones de radio de habla hispana que en todo Centroamérica. O en los campos de Oregon, California, Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, la radio es el único medio de comunicación que utiliza la población migrante que mantiene sus radios encendidos mientras corta el césped, hace una recámara o cocina en un restaurante. La prensa escrita no se queda atrás. Hay 4 periódicos de reconocida influencia nacional, La Opinión de Los Ángeles, La Raza en Chicago, el New Herald en Miami, el diario La Prensa de Manhattan. Cada uno de ellos atiende necesidades de comunidades muy específicas. La Opinión y La Raza a la comunidad mexicana, el Nuevo Herald a la cubana, el diario a la prensa y La Prensa a la puertorriqueña. Hollywood no es ajeno al fenómeno de la latinización. Frida, La Bamba o Spice Kids han sido considerables éxitos de taquilla en los años 90, pero los actores como Antonio Banderas, Andy García, Edward James Olmos, Jennifer López, Salma Hayek y Cameron Díaz son consideradas estrellas latinas del firmamento de la cinematografía norteamericana, sin dejar de reconocer que el ícono de mayor poder de atracción lo fue la desaparecida Selena. En el siglo XXI, la presencia, no lo tengo que decir, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, el Chivo Lubeski han alcanzado las preseas más cotizadas de la meca del cine en los Estados Unidos. En términos casi concluyentes, afirma el escritor Mario Vargas Llosa al referirse en general a la presencia cultural latina en los Estados Unidos, es la primera vez en la historia que una comunidad de origen distinto a la estadounidense no ha tenido que pasar por el proceso, y lo dice textual, de la olla podrida del melting pot, que es el de homologar sus costumbres a las de las poblaciones de habla inglesa.
para ser reconocidos como estadounidenses. El melting pot, de acuerdo a la teoría norteamericana, es la gran olla en la cual se mezclan los diversos componentes étnicos que habitan los Estados Unidos y que al hacerlos unos y otros pierden su identidad esencial y se asemejan o asimilan a lo estadounidense. Pero la fuerza de la cultura mexicana ha permitido, como se ha argumentado en el presente apartado, que se conservan altos márgenes de independencia en cuanto a la identidad, la lengua, la religión. Por lo que Vargas Llosa piensa que los hispanos no han tenido que perder su lengua ni su cultura para sentirse asimilados a las de los anglosajones. Por el contrario, muchos han tomado una posición de defensa en esta cultura. Creo que es un fenómeno irreversible. No son menos 30 millones de hispanos los que viven ahora en Estados Unidos y que están empezando a tener cada vez más influencia económica y mayor peso político. Muchas gracias. Le agradecemos a Pedro Ochoa por este atinado recuento sobre lo que es no solo la presencia de la población migrante mexicana en Estados Unidos, sino particularmente el peso de los medios de comunicación latinos y particularmente mexicanos en dicho país. Ahora vamos a pasar con Javier Solórzano Sincer, quien es periodista egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue profesor fundador e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador de la carrera de Comunicación Social y diseñador de programas de estudio del Sistema Modular. Fue subdirector general de Comunicación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también jefe del Departamento de Análisis de Medios en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación. Fue también jurado para la edición 2005 del Premio Nacional de Periodismo. Sin más, le damos la palabra a Javier Solórzano. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias. Es un gusto estar con gente tan querida y debo reconocerlo, tan admirada aquí en la mesa. Yo quisiera empezar con una referencia que no les quito mucho tiempo, de 2 o 3 minutos, que es la relación que yo guardo con el Colegio de la Frontera Norte, que para mí es muy importante y es muy importante manifestarla. La razón por la cual yo me le he pasado semanas en la frontera sur y en la frontera norte se debe a que un día un tal señor Jorge Bustamante me invitó a que viniéramos aquí. Yo trabajaba en Imevisión, estaba a 3 cuadras, ¿no? 3, 4 calles estaba el colegio, y entonces me sedujo materialmente, pero me sedujo por las cosas que vi. Me acuerdo que una tarde me dice, mira, acompaña a los estudiantes para que veas cómo medimos los cruces. Entonces ahí vamos muy bien a la frontera, y entonces cómo medían los cruces casi que era a mano, ¿no? Y entonces yo le decía, Jorge, pero doctor, ¿cómo va a ser posible que sigamos con esto? Es que esto es lo que tenemos, ya tendremos otros sistemas de medición. Y sistemáticamente hay una relación que para mí profesionalmente es muy importante, porque ustedes saben, los que trabajan en el colegio, que es cosa de que le pase algo al país que tenga que ver con migración para que se acuerden de ustedes, yo entre ellos. Y en una segunda etapa, que también agradezco profundamente, es que he establecido muy buena relación con el doctor Tonatiuh Guillén, y eso me ha servido en términos de la sensibilidad para el tema. Se convierte muy importante, espero que lo entiendan. El tema migratorio en el centro de la ciudad no es muy importante, y ustedes lo saben, pero cuando pasan cosas sí logra uno poder tener esa respuesta, y la respuesta la ha dado una institución como el Colegio de la Frontera Norte, que se convirtió y se ha convertido y es en esa institución que permite el análisis social, económico, político, de vida, de la vida en la frontera. Entonces, para mí es un enorme gusto, en verdad, como pueden imaginar, estar aquí, y agradecerle al doctor muchísimo, y al doctor Bustamante, que sé que por aquí andaba, y a los muchos maestros a los que les hablo por teléfono y me hacen el favor de responder. Bueno, eso es lo primero. Yo lo que son las cosas, yo quisiera empezar por la frontera sur, no por la frontera norte. Y yo quisiera plantearles que la experiencia que yo puedo tener, que es lo que quisiera conversar, tiene que ver a lo mejor con algunas bases científicas de observación aprendidas, entre otras cosas, por el maestro Gilberto Jiménez, pero tiene que ver un poco con lo que uno ve y lo que uno está viendo y lo que uno está palpando de lo que sucede. En Ciudad Hidalgo sucede algo muy interesante. Es una ciudad que es como de nadie, y esa ciudad como de nadie tiene en su entorno una cantidad de voces, de música,
de expresiones de toda índole, desde las formas de alimentarse, desde las formas de vestir, desde incluso los mismos automóviles, que hace como una ciudad que uno no entiende muy bien. Es frontera con Guatemala, la cruza, lo que la divide es el río Suchate. Cuando cruzamos hacia el otro lado, los agentes de migración nos dijeron, bueno, pues nomás tengan cuidado al cruzar. Y entonces la gente cruza muy libremente en esa zona, no es esto, ustedes lo saben, cruza muy libremente en la zona y uno para regresarse no puede regresar por ahí y entonces uno renta de estas llantas que ustedes conocen enormes, por 50 pesos ya uno lo cruza. Las historias que se construyen en las llantas se convierten en las manifestaciones culturales de los hombres y las mujeres de la zona. Y es ahí en donde uno no imagina a un muchacho que va jalando la llanta, que trae el radio a todo volumen y que vamos en la llanta 20 o 30 personas y que el chavo se sabe todas las canciones perfectamente y estamos viendo a esas personas, vamos cruzando, de repente hay una zona que es más profunda, entonces agarra de la llanta y cruza y llega y regresa ahora a los otros ante la mirada de los agentes de migración que poco o nada hacen o no sé qué es exactamente el papel que juegan. Esto lo menciono por una razón muy importante, porque en esa misma zona, en varias ocasiones, se aparece el otro fenómeno, el fenómeno que tiene que ver con los temas de seguridad, que van de la mano de qué es lo que pasa con los hombres y las mujeres que están cruzando ahí, cuál es su historia, cuál es su vida. A lo mejor recuerdan varios pasajes de cubanos que cruzaron a México, particularmente algunos que cayeron en Chetumal, y en esa manifestación que de repente entraba uno precisamente a la zona donde ellos estaban, pies mojados, ¿no? La idea de los pies mojados, entonces se quedan pies secos, se quedan ya, pies mojados los regresan y pies secos se quedan, ¿no? Y entonces uno entra a un cuarto en donde está lleno de cubanos y los cubanos tienen la música a todo volumen que uno no alcanza a entender, pero todos se saben las canciones. La gran pregunta es cómo lo hicieron para después de todo lo que trabajaron, todo lo que cursaron, todo lo que recorrieron, tengan un radio de pilas y que se oiga perfectamente bien. Lo que imagino uno es la historia de esos referentes que tienen en su entorno, que es la música, que es la conversación, que puede ser la literatura, de la cual van platicando y conversando, y es su método de socialización, o su método de entendimiento, o su método para sentirse en ese lugar que es su propia casa. Esto que uno alcanza a apreciar en la zona del sur está acompañado de otra variable, que es la variable religiosa, que esa es una variable sumamente importante. Buena parte de la solución que tenemos, que se puede presentar en los problemas de migración que tenemos en el sur, tiene que ver directamente con diferentes manifestaciones religiosas, católicas, evangélicas, que se convierten en ese elemento, la religión como cultura, en ese elemento que permite a los niños, niñas, jóvenes, tener un espacio en donde pueden ellos quedarse o donde pueden tener una manera de identidad. Esto lo veo cada vez como con más importancia, porque además de que se convierten en reductos en donde cuidan, ustedes saben muy bien esas historias de los que se bajan de la bestia y se bajan sin un brazo, sin dos brazos, no quieren regresar a su casa, no quieren que los vuelvan a ver de esa manera y entonces se quedan en esas instancias y se convierten en auténticamente en asistentes de los sacerdotes, porque no quieren volver a regresar. Y entonces su vida cambia, se transforma de una manera muy brutal y entonces estos son los que aparecen de repente en la lista de desaparecidos porque no quieren volver a saber ni su nombre ni su apellido. Recorrer el país bajo esta perspectiva, recorrer la desaparición de repente de un grupo de indocumentados que de repente como de ilegales o de inmigrantes que iban en un camión y que de repente desaparecieron en el camión y aparecieron en un lugar que se llama Ciudad Hidalgo, pero Texas, tiempo después, es la prueba precisamente de que el fenómeno en términos de identidad, de presencia social y políticamente, además de que sé muy bien que lo saben, que está incontrolable, que no hay manera de que lo controlen, también marca la vida de muchas de las personas en términos de su identidad con las cosas. ¿En qué se convierte México social, culturalmente, políticamente para los hondureños, para los salvadoreños, para los guatemaltecos? ¿Qué es ese país que se llama México? Que es un país que además juega un papel, ustedes lo saben muy bien, predominante en la zona. Alejandro Fernández es igual de importante en el Auditorio Nacional que en Honduras, El Salvador o en Guatemala. Las formas de manifestación, particularmente musicales, son las que se convierten en las identidades. Y hay una nueva variable, y esa nueva variable cada vez es más importante, aunque entiendo que genera luego cierto resquemor, que es el fútbol.
Los jugadores se convierten en los embajadores y se convierten en las identidades para los migrantes, el jugador hondureño, el jugador salvadoreño o el jugador guatemalteco, en esta zona particularmente, y los jugadores mexicanos se convierten en esa identidad en el sureste de México para los que entran al país. Yo, si me preguntan, los medios de comunicación han estado a las vivas, han estado atentos, entienden este fenómeno en el sur. Yo les diría que en lo general no. Y voy a explicar por qué creo que no. Porque en lo general se pueden convertir en un elemento de estereotipo para la creación de telenovelas o de elementos en donde los protagonistas son los periodistas, no los migrantes. Y eso se convierte en un asunto muy delicado porque no sabemos las verdaderas historias. El tema de la bestia era más importante el que se subía, y lo digo con profundo respeto para mi amigo Gael García, era más importante el que se subía, el que él estuviera en la parte superior de la bestia, que lo que eran los propios migrantes. Pocas películas, por eso han logrado manifestar perfectamente desde esa óptica lo que estaba pasando y quiénes eran exactamente los actores. De la frontera sur pensamos muy poco. Yo siempre he dicho que la frontera norte es como hablando en términos de migración, es un poco la salvación. Y miren de qué tamaño es la frontera norte, ¿cuál salvación? Yo recuerdo 1987-88, estando en Avenida Revolución, cuando se cruzaba por la Avenida Revolución, cuando estaba ese burro que pintaban de cebra, y uno se iba corriendo, y entonces pasaba uno al otro, se corría uno al otro lado, y entonces cruzaba, habían dos bardas, entonces una la cruzaba, y se quedaba uno platicando con los migrantes, ya saben, hay que hacer el periodismo de fondo y todas estas cosas, y entonces se quedaba la gente ahí con nosotros platicando, y entonces yo no entendía bien lo que sucedía, lo entendí después que me lo explicó, creo que el doctor Valenzuela, no sé quién me dio como toda una clase, en donde estábamos, habían pocos, la Border Patrol tenía 2 o 3 o 4 camionetas nada más, y entonces era el juego, ¿cómo le llamaban? El gato y el ratón, ¿no? O sea, en el momento en que se alejaban hacia un lado, estos se cruzaban y se seguían derecho. Tengo un amigo español que me dice que la primera vez que cruzó por aquí no entendía por qué razón, decía pedestrians, y había una mujer en un círculo, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, lo han visto, que traía su cola de caballo, ¿no? Y entonces decían, bueno, ¿por qué? ¿Qué por aquí pasa? Pues es que por aquí se cruza la gente, imagínate la de atropellados que ha habido. Este fenómeno, cuando uno llega a la frontera norte, adquieren otras dimensiones muy interesantes. Una de las experiencias más atractivas, bajo esta óptica, es un lugar que se llama el Sázabe. El Sázabe se encuentra en la frontera de Sonora con Arizona. Y este es un lugar que se encuentra a 100 kilómetros en carretera de terracería de más o menos Magdalena de Quino, de donde era Colosio. El Sázabe es un pequeño pueblito, es un pueblito que tiene un oxxo, casi oxxo, porque no llega hasta allá, tiene 4 o 5 hoteles, y los 4 o 5 hoteles, cada uno de los cuartos, hay como unas 10 o 12 personas, están esperando pasar, y están esperando pasar a Arizona. Siempre me pongo a pensar lo mismo, ¿no? O sea, estar en un cuarto, 10 personas, ¿de qué se puede platicar? ¿O qué puede pasar entre ellos? ¿O qué se dicen entre ellos? ¿O qué pasa a medianoche? ¿Qué promiscuidad se puede manifestar? Y además, juntito la garita, que es una garita que cualquiera quisiera, ¿no? O sea, se puede pasar caminando, nunca hay fila, no hay nada, ¿no? Se puede pasar fácilmente. ¿Qué es lo que pasa en ese mundo y cómo se manifiestan las cosas? ¿Qué es lo que cada persona trae y cómo llega ahí a sabiendas de que es el pueblo de nadie y que está bajo control de polleros, está bajo el control seguramente de zetas y seguramente de muchos otros grupos? Estas partes, los digo en un caudal de ideas, lo que pretenden decirles es que la óptica de lo que uno ve cotidianamente con el tema migratorio tiene que ver con el fenómeno cuando llega a los límites, no cuando el fenómeno está, como ahora lo decía Pedro, en esa otra parte de la reflexión. Para los medios de comunicación no resulta interesante la reflexión. Para los medios de comunicación resulta interesante si los agarraron o son los 73 de San Fernando. Y este es el asunto que yo creo que tenemos que replantearnos. ¿Por qué tenemos que replantearnos? Porque si bien, como dice el colegio, y decía el doctor Tonatiuh hace algunas semanas, me decía, el paso mexicano hacia los Estados Unidos ha ido disminuyendo, lo que sí es que se están confrontando y construyendo una especie de terceras o cuartas nacionalidades. La gran cantidad de centroamericanos que ya no quieren ir a Estados Unidos y que se quedan en Chiapas y que generan toda una nueva industria. ¿Qué es lo que generan? Una industria nada más. Son hombres y mujeres. ¿Qué es lo que se plantean? ¿Qué es lo que tiene concretamente? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su cultura? ¿Cómo es su manifestación? ¿Cómo los vemos? ¿Los discriminamos? ¿No los discriminamos? ¿Hablan diferente de nosotros? ¿No hablan diferente de nosotros? ¿Utilizan otro tipo de lenguaje? ¿Utilizan el mismo lenguaje que nosotros? ¿Qué es lo que sucede con esa parte? De un grupo muy grande, que es el mismo fenómeno, quizás
A futuro será verdaderamente un problema grande, pero es el mismo fenómeno de cuando pasa un mexicano a Estados Unidos y de repente empieza a hablar en inglés y lo mastica, más o menos, ¿no? Ahorita, como decía Pedro, ¿no? O sea, se convierte en cuál es el idioma. No casualmente Nueva York es Puebla York. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que es una forma efectivamente de manifestación, de traslado, de paso, pero también es una forma en donde empieza a convertirse el proceso cotidiano de los mexicanos, de los centroamericanos, en donde empiezan poco a poco a formar y abordar, y me atrevo a decir, hasta abrumar a la cultura estadounidense. Yo cerraría, sobre todo para entrar a la siguiente etapa, que seguramente será la más atractiva. Yo creo que hay algunas cosas que uno tiene que pensar en la cotidianidad. En Apatzingán, Michoacán, como ustedes lo saben, es una zona realmente muy delicada. O sea, no alcanza a salir del problema. Recordarán que el comisionado Castillo dijo que los que se murieron fue por fuego amigo y luego Proceso 3 meses después dijo que fue una matanza. ¿Qué pasó exactamente? No lo sé. No me quedo tan con la versión de Proceso, con todo respeto para Proceso, en función de lo que yo pude investigar. ¿Pero por qué cuento el caso de Apatzingán? Porque en Apatzingán muchos de los muchachos que viven ahí estaban en Estados Unidos y se regresaron. Y se regresaron a pesar de tener más o menos una situación, como se puede, de estancia allá en la Unión Americana. La razón es que el narcotráfico los logró atrapar de regreso. Y eso fue muy importante, porque algunos vinieron para acá a sabiendas de que iban a tener una chamba. Y uno de ellos, me acuerdo muy bien, de 17 años, que estaba en Estados Unidos y regresó para acá, desde que entramos a Apatzingán nos empezó a seguir de una manera notoria, sin ningún tipo de incidente. Me parece que no hay que crear esos incidentes, hay que evitarlos y no hay que meterse en eso. No por otra razón de temor ni nada, sino porque hay una cotidianidad que uno no puede romper. Y entonces nos pusimos a platicar con él, me puse a platicar con él y le dije, oye, ¿y qué haces tú aquí? Y me dice, pues mira, yo estaba ya en Estados Unidos, me pagaban poco, me explotaban y me aburrían y además ya al final ni quería aprender inglés, ya estaba harto. Y me regresé a México y me regresé a Apatzingán porque aquí hay una chamba. Digo, ¿ya vio tu chamba? Traía una troca, ¿no? Y entonces traía la troca y en la troca traía una K-47, traía un walkie-talkie y además traía, era personaje. El muchacho de 17 años era personaje. Le digo, oye, bueno, pero pues, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Vamos a pensar. Dice, ¿pero cuál? Si con los 4,500 pesos que me dan, que al rato voy a hacer más, traigo una K-47, traigo un walkie-talkie y además le pago a mi mamá el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se han de imaginar que estos procesos que conjuntan migración, cultura, discriminación, pero también conjuntan un grave problema social, es lo que precisamente hoy está significando, cuando se ve de largo alcance la migración, precisamente este tipo de situaciones. Concluiría diciéndoles que hace poco vinieron unos Dreamers a México y estuvieron ahí en Relaciones Exteriores. Y entonces me invitaron a conversar con ellos, que fue muy atractivo. De todo lo que se dijo, de toda la teoría que se lanzó, de todo lo que se manifestó, lo mejor fue lo que les voy a contar. Le dijeron, a ver, cuéntanos ¿por qué quieres una licencia? No, empiezo otra vez. Dice, ¿qué vas a hacer allá? No, yo quiero estudiar Derecho y ya voy muy avanzado. Y el tipo, ya saben, habla como, no, se combina español, inglés y como pocho, ya saben. Y le digo, oye, y bueno, pues ¿por qué? Dice, mira, yo quiero mi licencia. Le digo, ¿por qué quieres tu licencia? No, yo quiero mi licencia. Le digo, bueno, pues dime por qué, ¿no? Dice, porque tú no sabes lo que es ir en la camioneta con la música de los Tigres del Norte a todo volumen y acercarse a la policía y tener que bajarle al volumen. Con licencia me la van a pelar. Bueno, gracias. Gracias a Javier Solórzano por estas reflexiones sobre las fronteras sur y norte de México y por este escéptico balance de los medios de comunicación con respecto al tema migratorio. Pasamos finalmente con Gerardo Estrada Rodríguez. El licenciado Gerardo Estrada Rodríguez es coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Fue director general del Festival de México, actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional.
En la UNAM fue profesor y secretario de Asuntos Escolares en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como también coordinador de difusión cultural. Ha sido director de importantes instituciones como Radio Educación, la Casa de México en París, el Instituto Nacional de Bellas Artes y director de Cooperación Educativa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha colaborado en diversos periódicos y publicado varios libros, entre los que destacan 10 años del movimiento estudiantil mexicano y qué pueden hacer las universidades. Bueno, sin más, licenciado Gerardo Estrada, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación y, en fin, mi inclusión en esta mesa. Estaba destinado yo a venir a otra, la que fue en la mañana, pero lamentablemente por razones de trabajo del mundo del espectáculo no pude estar aquí hasta hoy al medio. Gracias a Javier Camarena, de quien disfrutaron ustedes aquí hace algunos días. Bueno, mi acercamiento a la frontera y mi acercamiento a estos temas ha tenido que ver con mi experiencia laboral y empezó precisamente aquí en Tijuana. Como director del Instituto Mexicano de la Radio vine por primera vez aquí en 1989 a ver la estación del IMER que está aquí en Tijuana y gracias a la hospitalidad y a la amistad de Pedro Ochoa me pude ir metiendo cada vez más en la vida de Tijuana hasta hacerme viajero frecuente por estos lares, ¿no? Y después he tenido otras experiencias con el tema. Estuve como agregado cultural un año en Chicago en 1980-81. Dirigí una cosa que se llamaba el Programa Cultural de las Fronteras, que tenía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y que desapareció, creo que lamentablemente. Eso era continuidad de un programa nacional fronterizo que se había iniciado años antes y que dio paso a obras importantes como el Centro Cultural de Ciudad Juárez, muy abandonado durante mucho tiempo, y que está en el espíritu de la creación de este importante SECUT, hoy una pieza clave en nuestras relaciones. A través de toda experiencia y vinculando los medios de comunicación, yo coincido mucho con lo que se ha dicho aquí. Los medios han contribuido a crear estereotipos, imágenes falsas, ideas equívocas acerca de lo que ha significado la migración de México, de los mexicanos hacia los Estados Unidos. O bien se les idealiza o bien se les victimiza, pero jamás se llega a ver realmente cómo se vive, qué se hace. Aquí hemos tenido en esta tarde dos versiones que me parecen muy acertadas las dos y que son parte de una misma historia. Por un lado, Pedro Ochoa nos habla de la capacidad de la cultura mexicana de irse metiendo, de ese proceso en donde nos hemos convertido en piezas claves en muchos sentidos de la cultura norteamericana y en donde los viejos temores que había de que si abrían un McDonald's en el periférico en la Ciudad de México se iba a acabar la identidad mexicana, que se expresaba ya por los años 80, ¿no? Manuel Buendía escribía cada rato sobre lo terrible que era la llegada de McDonald's. Quizá hoy se ha vuelto la pesadilla contraria, ¿no? Es decir, la aparición de la comida mexicana, de guacamole, del lenguaje, todos estos fenómenos que como muy bien analiza Pedro, pues ha sido un poco al revés. Y por otro lado, Javier nos muestra el lado trágico de todo esto, ¿no? Es decir, el lado dramático, la imposibilidad para la gran mayoría de poderse, pues, desde el mismo proceso de migración, que no son los mexicanos de éxito los que llegan a Hollywood, sino son los otros mexicanos, los otros latinos que tienen que cruzar en la bestia y que tienen que cruzar todo México sufriendo igualmente discriminación y bueno, todo esto hace que el problema sea mucho más complejo y efectivamente hace que tenga varios lados, que hay que interpretarlo desde varias partes. En primer lugar, yo creo que la cultura en sí misma es un modo de comunicación. La cultura es una forma de transmisión, de comunicar. El arte, cada artista quiere transmitir algo y eso es fundamental. El arte es la manera de comunicarnos más simple que tenemos desde las cuevas de Altamira hasta nuestros días y hasta la arquitectura más compleja, son formas de comunicación. O sea que el simple hecho de hablar de cultura implica necesariamente ya que estamos buscando comunicarnos con los otros. Esto es muy importante porque en ese sentido
Yo también fui partícipe, gracias a Pedro, de una de las experiencias culturales de frontera más importantes que para mí ha habido en estos últimos años, que es el Festival Insight, esta convocatoria que se hizo a partir de una galería privada de San Diego junto con gente de aquí de Tijuana y apoyada durante algún tiempo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras instituciones, para establecer contactos entre las dos ciudades y hacer un arte de frontera. Esto fue creciendo de tal suerte que después ya se invitaba a artistas de muchas partes del mundo y a veces con obras que parecían obvias, pero que sin embargo estaban llenas de un gran simbolismo, como el famoso caballo de Troya que se instaló aquí en la garita y en donde tenía dos cabezas, entonces quién entraba, quién salía, quién invadía a quién, no se mostraba de una manera plástica fantástica, ¿no? Y yo creo que experiencias como esa mostraron en la voz y en la interpretación de los artistas plásticos de ambos lados y después, insisto, de otras partes del mundo, lo que significa realmente el tema de la migración y la cultura. Son mutuas influencias, todas ellas enriquecedoras. La cultura jamás hubiera surgido, si no hubiera sido por los intercambios. Ninguna cultura ha sobrevivido aislada a sí mismo, siempre ha sido el contacto con nosotros, siempre ha sido la mirada de los otros lo que hace despertar la creatividad. Y en ese sentido, la migración, las migraciones a lo largo de la historia de la humanidad han sido el factor fundamental del desarrollo cultural. Algunos lo hacen mejor, unos aprenden más, otros aprenden menos de esas experiencias. Me refiero a los imperios, ¿no? Said, este gran escritor, lo ha explicado muy bien, ¿no? Hay grandes potencias coloniales que supieron aprender y adaptarse y viceversa. Hay quienes pretendieron destruir todo, pero finalmente acabaron por asimilarse los unos a los otros. Ese es un proceso inevitable y yo creo que esa es una gran riqueza. Lo que pasa es que efectivamente, y Javier tiene mucha razón en eso, lo que nos llega al centro del país y a la gran mayoría del país, aquí en el caso de México, y seguramente es un fenómeno similar, es más las ideas elementales, las ideas estereotipadas que se tiene del extranjero. Es decir, siempre hay una imagen de lo que significa ser migrante, de lo que significa ser un mexicano o un latino viviendo en Estados Unidos, muy distinta a lo que es en la realidad, y eso es lo que nos venden los medios de comunicación. Por supuesto que las tragedias y todos estos dramas son importantes, son importantísimos, y qué bueno que se denuncien, pero no se acaba allí el tema, ¿no? El tema es mucho más complejo. Yo me atrevía, generacionalmente me tocó el 68, ¿no? Vivirlo, ¿no? Y quise escribir mi propio testimonio. Y hice un libro que ha sido muy criticado y muy vilipendiado, diría yo, porque en lugar de poner en el acento en lo que ya todos sabemos, el 2 de octubre, la represión, Tlatelolco, todo esto, yo le puse en el hecho de lo que significa la cultura en los 60, ¿no? El hecho de que simultáneamente en todas partes del mundo hubiera movimientos estudiantiles solo tiene una explicación, y es una revolución cultural muy profunda que tiene que ver antes que nada con dos cosas muy simples y a la vez muy complejas, que son la comercialización de la píldora anticonceptiva, que dio paso a un cambio radical en la historia de la humanidad, y socialmente, políticamente, y por otro lado los medios de comunicación. Y allí la cultura jugó un papel no absoluto. Entonces, claro, pareciera que yo estoy quitando la importancia a la parte trágica de aquellos acontecimientos. No, eso no se lo resta, pero es que la historia tiene muchas lecturas y hay muchas maneras de verlo. Y a mí lo que me importaba destacar era esta amplitud del fenómeno. Es decir, no todo el mundo tenía un Díaz Ordaz, no todo el mundo tenía un general de Gaulle, pero ¿por qué en todas partes del mundo hubo movimientos estudiantiles? Esto es lo que es importante, porque se repitió el fenómeno universal. Yo me atrevería a decir ahí que fue verdaderamente la primera internacional revolucionaria, ¿no? Es decir, la primera vez que realmente se daban movimientos sociales simultáneos. Yo creo que pasa con la migración lo mismo, tendemos a veces a verle solo los lados negativos
y no nos damos cuenta de la enorme riqueza que en términos culturales significa, que en términos de comunicación significa, que en términos de aprendizaje para todos. Hoy, Carlos Fuentes, no me acuerdo si fue la muerte de Artemio Cruz, decía una cosa muy interesante que ilustra los efectos de estos intercambios. Dice, el hombre colonizado es un hombre mucho más culto, mucho más informado que el colonizador, porque nosotros, decía Carlos Fuentes, nos vemos obligados a aprender la cultura y la historia de Europa, o la cultura o la historia o parte de la historia de los norteamericanos, pero ellos no se sienten obligados a aprender la historia de México, ni la historia de América Latina, ni de África, ni mucho menos. Entonces, estos choques culturales nos permiten precisamente sensibilizar a veces a los otros. Venía leyendo en el periódico hoy en la mañana de esta señora reportera o que acaba de escribir un libro norteamericana con una agresividad y pareciera un libro escrito en la Alemania de Hitler, ¿no? Absolutamente, ¿no? Bueno, alguien puede seguir pensando así a estas alturas, no es más que producto de un profundo aislamiento, de una profunda falta de conciencia del mundo. Y entonces yo sí creo que en estos fenómenos de migración, en la parte, en lo que tema de cultura se refiere, tienen mucho más de positivos que de negativos. Y por supuesto que son procesos a largo plazo, no son cosas que van a cambiar, ¿no? Pero poco a poco yo creo que Manuel Buendía se sorprendería hoy de la invasión de guacamole que hay en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay mucho más guacamole que salsa cápsula, ¿no? En México. Entonces creo que esa es parte de la gastronomía, que es una de nuestras resistencias más importantes, aparte de, por supuesto, la riqueza del idioma, las expresiones, en fin, yo creo, y allí los medios de comunicación han logrado precisamente potencializar todas estas cosas. Claro que los italianos cuando migraron a Estados Unidos nunca tuvieron la posibilidad de tener tantas estaciones de radio, porque ahora es muy fácil tener una estación de radio, ahora es muy fácil ser emisor también, ¿no? Y eso es importantísimo, es decir, la tecnología ha jugado a favor de todas estas cosas. Y en ese sentido, yo insisto, yo más que asustarme porque los fenómenos de migración continúen y se fortalezcan con todos sus costos, me parece que es una oportunidad magnífica, no solo para las relaciones entre México, los Estados Unidos y los países de América Latina, sino para el mundo entero. Es decir, solo en los intercambios, solo en el conocimiento mutuo está la posibilidad de resolver muchos de los temas que nos preocupan y angustian. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. También gracias por recordarnos de qué manera los medios pueden servir precisamente para celebrar y para socializar estas contribuciones que hacen las distintas culturas migrantes en los países receptores. Bueno, pues sin más, pasamos ahora a las preguntas y la discusión. Tenemos en primer lugar a Tonatiu, no sé por qué, luego a Nuria y luego 3 y luego 4. ¿Sí? A ver. Vamos a tener, ¿les parece bien que hagamos un grupo de 4 preguntas? A ver, Tona. Bien. Sí, gracias. Felicidades por las presentaciones. Les quisiera proponer 2 escenarios y moverlos en el tiempo. Primer escenario, el de el profundo tránsito cultural en Estados Unidos, derivado particularmente del crecimiento demográfico de la población mexicana y de origen mexicano. Es impresionante lo que ya está sucediendo. La pregunta está relacionada con la conciencia de los medios de esas implicaciones. La conciencia de los medios. O sea, los medios pareciera que como el Estado tardan en reaccionar, tal vez menos, pero tardan en reaccionar en que la estructura de la nación ya se movió. Y seguimos comunicándonos con la nación que está dentro del territorio. Y no damos al salto de la nación que está fuera y que está creciendo aceleradamente. Y el diálogo entre esos 2 componentes de la nación
pues un eje central deben ser los medios. ¿Cuánta conciencia hay en los medios de este proceso? No solo de el mito de llevar la cultura, lo cual es falso, es al revés. Es el mito, el proceso del reconocimiento de la otra cultura y asumirnos en esa complejidad. Pero es un tema para los medios, o sea, su capacidad de articular a ese otro proceso. Algo parecido en Frontera Sur, o sea, la cantidad de centroamericanos y en especial guatemaltecos que están articulándose progresivamente a la sociedad nacional mexicana por el mercado laboral, especialmente en Chiapas, ya tiene cantidades extraordinarias. Nuevamente, está ocurriendo un proceso de diálogo cultural, social, y la conciencia de los medios, no para ponerlo como un problema, sino para ponerlo como uno de los procesos de integración de México con Centroamérica, que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Entonces son dos escenarios que ahorita ya tienen dimensiones muy importantes, pero que si los movemos 5, 10 años, 15 años, tienen escala impresionante. Son las dos grandes dinámicas de cambio social más importantes de la región, y me refiero a toda América. Okay. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios ahí? Ok, gracias, Tona. Nuria, entonces vamos a hacer esta serie de 4 preguntas, luego pasamos a las respuestas y si podemos hacemos una siguiente ronda. Pues es más o menos lo mismo. Yo quiero continuar con lo que dice Tonatiuh. Siempre me llama mucho la atención. Ayer hemos identificado, hemos hecho microcirugía de los conceptos que no aparecen en la próxima Agenda del Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? Cultura diluida, ¿no? Migración diluido, pero también el papel de los medios. Cuando la industria realmente, cuando sabemos lo que significa, cuando sabemos cuál es su fuerza de mercado, ¿no? Entonces, por continuar la reflexión, lo que me importa es no el medio que trata de sacar a la luz lo que ya es noticia pero porque ha acontecido, sino cuál es la responsabilidad de los medios en aquello que es periodismo de investigación y también en lo que no lo es. ¿Cuál es el papel más proactivo? ¿Dónde está la bisagra que nos haga ver en los periódicos todas estas cantidades de noticias que son noticia y que no aparecen absolutamente nunca? Los premios del año pasado, los últimos, Periodismo Internacional de Investigación, ¿no? 3 grandes premios. América, con un tema recurrente, ¿no? La salida de los capitales, ¿no?, en manos de los expresidentes, de 3 expresidentes de América del Sur. Y ya. Qué curioso, ¿no? La investigación se queda ahí, se queda en algo que seguimos leyendo también, ¿no?, que nos van a dar cifras, que nos lo van a complementar. ¿Dónde está ese papel proactivo de hacer ciencia social desde la comunicación que implican los medios de comunicación? ¿Qué tenemos que hacer para alinear los planetas en ese sentido? Me gustaría saber mucho su opinión. Y muchas gracias de nuevo a los 3. Ok, gracias, Nuria. A ver, ¿está usted? Doctor Conde. Bueno, en realidad son 3 preguntas, una para cada panelista. Para el licenciado Ochoa Palacio, mi pregunta sería en relación a lo que señala Jeffrey Davidoff, de que hay una transnacionalización de la clase obrera norteamericana, y que al respecto Mike Davis, creo que también en el libro que usted citó, creo que es en ese libro, habla precisamente de una latinoamericanización del movimiento obrero americano. Al licenciado Solórzano, ¿cuál es la influencia que tiene Samuel Huntington particularmente en los medios masivos de comunicación norteamericanos? Y para el licenciado Gerardo Estrada, pues sí, por un lado el papel tan importante que ha habido del rock, pero también la influencia de la música latinoamericana en el rock, digo, ya que fue un tema de su trabajo, en la música norteamericana. Gracias. Finalmente, aquí. Bien, yo tendría 3 preguntas. Bueno, para Pedro Ochoa, que siguiendo un poco a José del Val, creo que es muy importante
los conceptos. Esto que él decía de que México, nuestras leyes y nuestras políticas tratan todo el problema indígena como un todo, sin hacer diferenciaciones, sin hacer realmente desagregaciones a las problemáticas de cada uno de los grupos étnicos de este país. Creo que nos puede llevar también al tema de los latinos o los hispanos o los mexicanos en los Estados Unidos. ¿Es posible unificar el comportamiento de los mexicanos con los salvadoreños en los Estados Unidos? ¿Son solidarios los salvadoreños con las actitudes de los mexicanos? ¿Sienten los salvadoreños, por decir un ejemplo, en Corky González, en Luis Valdés o en César Chávez a un héroe para ellos? ¿O el por qué nosotros tenemos que seguir esa conceptualización que hace el Censo de los Estados Unidos para tratar el problema? Yo creo que parte de una de las labores del COLEF, que por supuesto ya lo está haciendo, pero lo debe hacer más a fondo, es buscar nuevos conceptos para tratar esos problemas, ¿no? Esto llamado los latinos, los hispanos, los Mexican Americans, los chicanos, etcétera. Creo que es fundamental en el sentido de las investigaciones que estás haciendo, Pedro. Yo creo que lo bueno es que no se ha ido del Balte. No, bueno, no. Pero, Javier, una pregunta. Yo creo que, y siguiendo la pregunta de Nuria Sanz, dice que que los medios no han conceptualizado el tema de la problemática de la frontera. Creo que hay un medio que sí lo ha hecho, y en manos sobre todo de Luis Mandoki, con su película La vida precoz y breve de Sabrina Rivas. Creo que es una película excelente que sí trata y desmenuza el problema de esta problemática que se da en un punto de la frontera sur, en ese cruce del Suchiate del que nos recuerdas con las llantas, y en la Tijuanita, que se llamaba precisamente, ¿no?, el bar aquel donde trabaja Sabina, la hondureña. Y luego, Gerardo, nada más una referencia. La periodista de la que habla se llama Ann Coulter y fue entrevistada recientemente, antier, si mi memoria no me falla, si Google no me falla, por Jorge Ramos, y ella dice así: la escritora dijo que los estadounidenses deben temer más a los inmigrantes mexicanos que al grupo terrorista ISIS. Si no quieres morir a manos de ISIS, no vuelvas a Siria. Si no quieres morir a manos de un mexicano, no sé qué decirte. Eso dice la señora Coulter. Bueno, gracias. Bueno, le pedimos a nuestros presentadores que hagan un esfuerzo titánico de síntesis en torno a estas 4 preguntas. ¿Quién gusta comenzar? Conste que tú lo dijiste. Hago el preámbulo y lo hago sin ningún tipo de ingenuidad ni candidez. ¿Ustedes creen que a Televisa y TV Azteca les importa? Es que ese es un asunto para partir, no para sentir que se nos viene encima el mundo. O sea, lo planteo de otra manera. ¿Qué es lo que dices, Nuria? Que me parece que es clave. ¿De qué están hechos los medios? ¿Qué son los medios? Esta es una pregunta muy importante, porque los medios son, sí, comunicación, pero son una estructura de poder en una sociedad. Y no es una estructura de poder. Es una estructura de poder económica, política. Cuando hoy me dicen que los medios sean contestatarios, ¿cuáles si piensan igual que el poder político? No pueden tener en esto que son sus raíces una visión crítica, porque piensan igual que quien gobierna. Son en muchos casos lo mismo. Eso genera un asunto de reflexión. Eso, insisto, no lo veo como una fatalidad. Hoy, los medios, particularmente la televisión en México, pues cargamos, porque tampoco sería fácil para mí decirlo, cargan, ¿verdad? Cargamos, porque yo estoy ahí, con un gran descrédito. Lo que sale en la televisión no es cierto. Lo que sale en la televisión está cubriendo la Casa Blanca. Lo que sale en la televisión no hablan de migrantes, solamente de la parte bonita, de la parte incluso hasta naif. Entonces, esta reflexión la planteo por lo siguiente, porque ¿cuál es ese punto de partida o ese turning point, pues, ¿no?, así de las cosas? ¿Dónde está ese momento en donde las cosas son diferentes? En que en los últimos años irrumpió en el mundo nuevas modalidades y nuevas formas.
Y esas nuevas modalidades y nuevas formas, a veces muy caóticas, a veces que viven en el anonimato, pero se vuelven en contestatarias y muchas veces se vuelven en más productivas. ¿Dónde anda el periodismo de investigación? En las redes. Entonces, ese asunto yo creo que es muy importante entenderlo por varios motivos. Porque las redes, o sea, los noticiarios de televisión como los vemos ahora, yo estoy seguro que en 10 años van a ser diferentes. O sea, va a ser muy difícil que se mantenga un tipo que es una especie de anchorman, que se tire un rollo y que esté repitiendo noticias, como bien dices, Nuria, que son noticias que ya todo el mundo sabe, o que son noticias que mandan ciertos tipos de mensajes por parte de sectores claramente definidos, con muy poca representatividad de lo que sucede en la calle. El gran asunto de los últimos años, ¿cuál es? O sea, a mí cuéntame lo que pasa, pero no me cuentes lo que me estás diciendo que pasa cuando estás en la esquina de mi casa. Y eso fue lo que pasó con los migrantes. A ver, el caso de San Fernando, revísenlo en términos mediáticos. Bien a bien, se fue perdiendo, se fue ahí como, es que el tipo se quedó, espérame, es que había un cuate que sí le dispararon, pero el tipo estaba medio vivo y entonces logró cruzar la carretera y ya no se supo más. ¿Qué pasó en Tlatlaya? Tlatlaya era para una gran investigación, que no necesariamente es solo proceso, era una investigación que la sociedad misma se debe de plantear. El asunto de la casa, del terreno de ayer de Enrique Peña Nieto. Dice una cosa Reuters, contesta a la presidencia y todo se queda como en un nada, porque no hemos alcanzado en el país a manifestar una abierta distancia, que no significa una confrontación, una distancia entre que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, que parece muy obvio, ¿no? Entonces, a ver, el tema, ¿no? Donativo, ¿cuál es la conciencia en los medios? Bueno, por supuesto que yo creo que hay extraordinarios trabajos en los medios de comunicación. Yo plantearía algunas variables. ¿Qué pasó en Tijuana? ¿Qué pasó en Monterrey? ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? ¿Y qué puede salvar en esta etapa a Guadalajara? Y son diferentes variables. Planteo una, la cultura. Aunque parezca que no, este centro es en buena medida uno de los diques en contra del narcotráfico y de la inseguridad, etcétera. Piensen qué pasó en Monterrey, cada vez hay más universidades, ya hasta tienen los regios un festival de cine, ¿quién lo iba a creer, no? Bueno, y vean Ciudad Juárez con todos los problemas que tiene. Ciudad Juárez cambia por varias razones, porque hay una mesa ciudadana y en esa mesa ciudadana aparecen, por un lado, lo que tiene que ver con la cultura, por otro lado el sector empresarial, por otro lado el sector universitario y por otro lado medios de comunicación, solidarios con una situación, pero manteniendo su crítica como forma de vida, que es su esencia. Yo creo que esto que hoy son los medios, mientras no se tenga plena conciencia de que deben de mantenerse como un poder diferente al poder que gobierna, perdónenme, hasta donde yo entiendo, muy pocos países del mundo se salvan, tampoco se trata ahora de crucificar a unos y a otros, pero vean ustedes lo que pasa en Centroamérica o en Sudamérica, o vean lo que pasó durante mucho tiempo en la Italia de Berlusconi, ¿no? Era el dueño de todo, así de fácil. O ahora piensen lo que pasa en Venezuela, que tenemos, 180 grados las cosas diferentes. Yo creo que las redes están cambiando todo. Y cuando hace rato hablábamos, ¿no?, de que el tema de la televisión, algunas cosas se pueden esconder, pero aparecen en primera plana del New York Times y el gobierno mexicano de repente aparece como el gobierno de López Portillo, que decía, ¿no?, solo aprende a periodicazos. Y entonces aparece en otro lado y ¡pum!, todo cambia, ¿no? Entonces sí, bueno, hay que tomar conciencia y hay que hacer una especie de control de daños. Yo cerraría, para no alargarme, con dos asuntos. Hay un asunto que me parece muy importante de qué es lo que ve la gente y qué es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros nos ponemos en ese plan de hacer, bueno, un programa de televisión, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer un programa de televisión y uno dice, bueno, es que con esto estamos pensando, es muy difícil la retroactividad. La retransmisión, la forma en donde el emisor se convierte en el receptor se convierte en emisor. Pero yo creo que es muy difícil para el país todavía salir de las afirmaciones que han marcado, no solamente afirmaciones que han sido quizás juguetonas, ¿no? El que tranza no avanza, un político pobre es un pobre político, o la televisión es para los jodidos, que esa se convierte en otra parte. Por eso yo creo que esto que estamos viviendo ahora está en un proceso de transición muy interesante. Doy un dato que puede ser importante. Más del 90% de la población en México tiene televisión en su casa.
Hay más televisiones que refrigeradores y que hornos de microondas. El 52% de la población de México ve la televisión, ojo, a través de la televisión de paga. Todavía traemos un 48% que ve la televisión directamente, que la prende y la paga, pero ya la televisión de paga se convierte, por eso se están peleando algunos, ¿no? Como Sky, y si quieren meter unos, pues ahí está buena parte del asunto, porque ahí viene el negocio. Entonces, yo creo un poco como hace rato decía Gerardo, yo creo que hay muchas cosas que están cambiando y están en ese proceso de cambio, y estamos viendo un poco como el desenlace de algunas cosas que no vamos a volver a ver. Yo creo que no vamos a volver a ver una televisión todopoderosa. Yo creo que está muy claro que la televisión es global, que el mundo es global. Yo creo que está muy claro que las redes van a jugar un papel importante. Yo creo que uno va a poder claramente definir qué es lo que quiere ver. Y yo creo que bajo esa perspectiva las sociedades naturalmente se transformarán. Cerraría diciendo, ¿por qué hay una tendencia manifiesta después de estos 3 años de gobierno a pensar que este país va a colocar al PRI en muchas gubernaturas y va a colocar al PRI con una mayoría en la Cámara de Diputados, o lo va a colocar todavía con el suficiente número de diputados? Porque la distancia que sigue existiendo entre el grueso de la sociedad, intelectuales, medios de comunicación, académicos, sigue siendo mayúscula. Y pídanle a alguien que tome conciencia de algo cuando lo que quiere es tener conciencia de que pueda comer o tener un empleo. Y ahí es donde viene el gran problema. Sé que suena demagógico, pero ahí es donde viene el gran problema a la hora de la actuación. Yo creo que los medios en Estados Unidos, no más para cerrar, diría yo lo siguiente. A mí me preocupa, y sé que es políticamente incorrecto decirlo, a mí me preocupa cómo se está trasladando el proceso de los medios de comunicación mexicanos y cómo se está trasladando muchos vicios de los medios de comunicación estadounidenses en los medios de comunicación latinos en Estados Unidos. A mí me preocupa mucho eso, como que alcanzo a ver que de repente que nos hemos vuelto en Estados Unidos, muchos medios de comunicación se han ido integrando y de repente como que no alcanzan todavía a tener una mirada muy crítica del asunto. Eso me parece, yo lo consideraría como uno de los elementos que inevitablemente pareciera que estas relaciones que los medios para existir tienen que tener con el poder me parecen lamentables. Hoy en día alguien recordará, ¿no, Pepe? Alguien recordará de nosotros, no te pago para que me pegues, ¿no? O sea, eso decía el señor José López Portillo, y entonces los medios de comunicación siempre tienen un resquicio que es muy difícil vivir, porque los medios no pueden vivir de lo que venden o no pueden vivir de sus lectores, porque cada vez hay menos lectores y porque el periódico que más tiraje tiene en México, yo supongo que será por ahí alguien que tiene 150,000, 170,000 de tiraje. Los mejores días de un periódico como Récord es cuando gana el América o el Guadalajara, que alcanzan 200,000 ejemplares, y para de contar, que fueron muchísimos, muchísimos. Y fíjense, cuando hicimos, nomás, Nuria, esto te puede divertir, cuando hicimos el programa no sé cuál era un programa que se llamaba Círculo Rojo, había un programa sobre el Jutepol. Hicimos un programa sobre el padre Maciel, sobre el pederasta y delincuente Maciel. Hicimos el programa y para nosotros fue algo muy importante. A la mañana siguiente pues, estábamos con la emoción del rating, ¿no? Que también es una medición que hay que creerle la mitad. Y entonces aparece y teníamos en el canal de las estrellas un rating de 4.7, 4.8. Para nosotros eso fue verdaderamente un triunfo. Cuando llegamos a la oficina del que sabía de los temas, dijo, bueno, van mejorando porque el peor rating que tuvo Verónica Castro en su vida fue 5.6. O sea, ¿a dónde voy? Este es el gran asunto que tenemos nosotros, es el gran asunto de la academia, es el gran asunto de los intelectuales, es el gran asunto incluso de los muy menospreciados, me parece que no de manera injustificada, de los partidos políticos. Hay un asunto que tiene que ver con educación, cultura y sobre todo que no hemos logrado transformar las relaciones políticas en el país, se siguen conservando. Los partidos lo que han hecho es, no quieren al PRI y hacen lo que el PRI. No quieren cómo gobierna Carlos Salinas o Ernesto Zedillo y gobiernan como Fox y como Calderón. Entonces, ese está siendo el asunto, es el gran rompimiento. Y yo sí sigo pensando, para cerrar muy en serio, que lo que va a cambiar, lo que ya está cambiando la comunicación, son las redes, son las nuevas tecnologías, son que alguien se coloque y pueda tener, no hablo de la señorita Anaí, que tiene 4 millones de seguidores, que supongo que con el debido respeto habrá que ver quiénes son, en términos de perfil psicológico, pero sí pienso algo que me parece interesante. Las redes se están convirtiendo en ese elemento que al mismo tiempo que son anónimas, que son contestatarias y que son, la verdad,
para preocupar de repente ese anonimato y todas las cosas que surgen, los medios de comunicación están haciendo periodismo a través de las redes. Se me pregunta, ¿cuál es la tendencia ahorita? En Estados Unidos, por ejemplo, viene un artículo la semana pasada en El País buenísimo, y en donde dicen medio de comunicación que no tenga las redes como su centro, incluso como una sección dentro de su trabajo, se está perdiendo de la vida, porque la vida está allá afuera, ¿no? Digo, entiendo que son muchas ideas, pero yo diría, porque hace rato decías, es muy pesimista, yo diría que soy optimista, pero razonable. Okay. Gerardo o Pedro. Gerardo, ¿quieres agregar algo? Bueno, ahora sí, antes de pasar a rock, yo quisiera añadir algo, estando de acuerdo con Javier en casi todo. Hay un tema, yo creo que efectivamente los medios hay una parte que siempre será puramente informativa, lo cual es legítimo y seguirá siendo así. Yo creo que la prensa es la primera que está sufriendo estos cambios. Ya no compra uno el periódico para enterarse de nada, porque el radio, las redes o la televisión ya se lo dijeron. Se busca el periódico hoy más hacia una parte analítica, más de periodismo más reflexivo. Yo creo que ese es un cambio muy importante, pero efectivamente los periódicos cada vez los leerá menos gente, entonces eso va a ser también un problema. Y por supuesto que se está dando este cambio hacia las redes. A mí me preocupa y un tema, que frente a las redes el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo que puede hacer análisis, está teniendo los mismos prejuicios, ahora sí, idiotas, que tuvo frente a la televisión. Es decir, se definió a la televisión como la caja idiota por Andy Warhol hace ya 50, 60 años. Todo el mundo compró esa historia, la televisión es una caja idiota, no hay que verla, no hay que usarla. Se crucificó a Octavio Paz y a Juan José Arreola por salir en la televisión. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la televisión se quedó en manos de los idiotas, ¿no? Y entonces no se usa la televisión. Tardíamente comenzó a aparecer la televisión inteligente en México. Yo creo que así como el cine norteamericano ha sido fundamental en la crítica, en la autocrítica de la cultura norteamericana, la televisión hoy está jugando ese papel en los Estados Unidos y lo debiera jugar en todas partes. Pero en México los intelectuales, los académicos ven con menosprecio. Ahí hay una parte conservadora del mundo académico, del mundo universitario muy curiosa, que es todos esos cambios tecnológicos. Todo el mundo ve el Facebook o el Twitter o las redes. Son cosas de niños, de adolescentes, se dicen puras babosadas, están disminuyendo el lenguaje, hablar en 140 caracteres, qué tontería. Bueno, perdón, para decir algo inteligente no se necesitan más de 140 caracteres, por supuesto. Entonces yo creo que se está cometiendo el mismo error de no apreciar el valor y la significación. Está bien, se le dice en el mundo académico, sí, son muy importantes, pero bueno, a la hora de usarlos como instrumento de comunicación me parece que se está volviendo a cometer el mismo error que se cometió con la televisión en su momento y que muchos años antes se había cometido con el cine, cosa que hoy nadie pone a discusión. El rock me parece uno de los fenómenos culturales más interesantes del mundo porque efectivamente surge como una expresión norteamericana, pero hay que recordar que desde sus inicios fue una expresión contestataria y de rebeldía. En México, la primera vez que pasó un programa con música de rock en la televisión, me acuerdo que bailaba una señora que creo que se llamaba Elvira Ríos o algo así, yo tenía, no, algo así, o Gloria Ríos, sé qué, algo así. Pero yo tenía como 10, 11 años. ¿Cuántos? Me temo que, el rock nunca ha perdido su carácter subversivo, me parece interesante, y el rock fue adaptado en todas partes del mundo de una manera u otra. Ya hay un rock argentino, un rock español, un rock mexicano, que fueron adquiriendo su propia identidad, ¿no? Es decir, uno no puede confundir los Cadillacs con el Café Tacuba, ¿no? Son cosas muy distintas, ¿no? Y son la parte de la misma genérica de llamar música de rock and roll a todo eso. Y sigue teniendo en distintos grupos, unos más que otros, por supuesto. En algunos tiene perfiles absolutamente conformistas y consumistas, pero en otros el rock and roll sigue teniendo una parte realmente subversiva. Y yo creo que es un fenómeno de la riqueza de la música, ¿no? De una arte como la música, que permite expresar todas esas cosas en distintos lenguajes y de distintas formas, ¿no? Gracias. Pedro. Gracias. Para responder al embajador Martínez,
Cuando se habla pues de estas conceptualizaciones hispano, latino, recordemos que según algunas cifras el 65% son mexicanos. El siguiente segmento, el siguiente componente son los puertorriqueños, que son menos del 10%. Entonces, cada vez que se habla, mayoritariamente, casi siempre, geográficamente, demográficamente, es presencia mexicana. Hablar de una identidad latina o hispana en Estados Unidos, creo que todo eso es un proceso en construcción. Que no hay, digamos, la presencia cubana está limitada a Miami, pero aún ahí el crecimiento demográfico ya es más alto el de los mexicanos que el de los cubanos. No solamente se crece por términos migratorios, sino por natalidad también. Sí, ahí está, es como muy focalizado todavía en todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, hablar de una identidad o que se siente lo mismo un salvadoreño, un cubano que un mexicano, creo que ahí sí, los únicos que pueden vertebrar este sentimiento, ahí sí son los medios masivos. Como que ahí sí hay todavía una influencia importante como la hay en México. Muchas veces se dijo en México que la televisión había sustituido hace mucho a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Como el enlace o el fomento de una identidad y una cohesión nacional. Creo que lo mismo pasa allá a un nivel todavía muy superficial. Y esta latinización, Gerardo puso el ejemplo del guacamole, que rompió récords de venta en el último Super Bowl. Pero no solamente eso, la compañía que vendió el spot más caro fue una compañía que usó como tema el mural de Diego Rivera en Detroit. O sea, son los dos polos, ¿no? La tribalización, bueno, yo no estoy en contra, yo pienso que la comida es una resistencia, es un producto cultural de alto nivel y una sofisticación, pero también está el muralismo de Diego, ¿no? Con respecto a lo que dice el doctor Conde, bueno, sí coincido con Mike Davis casi en todo, creo que es de los pocos norteamericanos que están viendo el fenómeno, que están hablando desde adentro del fenómeno de la latinización cultural de los Estados Unidos, que lo están viendo, igual que lo decía Vargas Llosa, como una nación latina de grandes proporciones. Fuentes le llama la hispanidad norteamericana. Muchas gracias. Bueno, pues estamos algo pasados de la hora, por muy poquito. Les agradecemos especialmente a nuestros presentadores y sobre todo a ustedes por haber asistido a esta última mesa de estas dos jornadas sobre inmigración y cultura. Les pedimos que se aguanten tantito para el asunto de la clausura y nuevamente, pues yo creo que el balance es muy, muy positivo de lo que ha sido este foro. Gracias nuevamente a todos.